El día de hoy traigo algo terrorífico, algo tenebroso, algo del anime. En nuestras vidas, en el día a día, todos los días nos enfrentamos a cosas que nos pueden dar miedo. La oscuridad, un desvividor serial, la morición o una deuda con el ICETEX. Recuerde, estos videos son con la intención de entretener, las voces célebres son meras imitaciones y este contenido todos lo deberían ver. Desde la psicología, desde el enfoque conductual, para este caso, el miedo se aprende y se condiciona. Pero, ¿cómo se da este aprendizaje? ¿Cómo afecta a nuestros personajes favoritos? Porque esto y muchas cosas más tendrán una respuesta en este video. Gracias al gran sistema que nos compone nuestro cerebro, logra asociar un estímulo neutro, véase, un objeto, suceso, persona, entre otros, que antes no generaba miedo, en un estímulo adversivo. Esto debido ya sea una experiencia, información, pensamiento, preceptos, distorsión cognitiva, que puede cambiar esa neutralidad y con el tiempo empezar a provocar miedo, ansiedad o evitación. Esto, al menos dicho, de una manera simple. Lo que verás a continuación no es un top, es un video de psicología explicado con monacos, que te dará mucho en qué pensar, sobre todo esta noche. Antes de saludar a Vladimir. Antes de empezar esta vorágine de terror, psicología y anime, para poder descubrir qué hace que nuestros personajes lloren, supliquen y recen debido al miedo, primero debemos entender qué es el condicionamiento y los tipos de condicionamiento. Encontramos el condicionamiento clásico, que básicamente es un estímulo neutro, como podría ser un sonido, canción o algo similar. Es emparejado con un susto, un estímulo adversivo, desagradable o terrorífico. Esto genera que se asocie ese estímulo y genere una respuesta, la cual sería, en este caso, una respuesta fisiológica, psicológica y bioquímica, que nos genera lo que llamamos miedo, terror, culillo o yuyu cada vez que se escucha este sonido. Este suceso puede originar este miedo, pero ahora, ¿cómo se mantiene ese miedo? Estaríamos hablando de condicionamiento operante. Hablamos de un reforzamiento o castigo, pero en cristiano, ¿esto qué significa? Fácil. Imaginemos que ya hemos creado dicho miedo. Ahora, si cada vez que estamos expuestos, nuestros pensamientos empiezan a crear escenarios catastróficos, o simplemente algún amigo o alguien me dice algo que me genera mucho miedo mientras estoy expuesto a dicho estímulo, esa respuesta se refuerza positivamente, al generarme aún más miedo, o por el contrario, si decido huir y seguir el consejo que le damos a nuestros personajes cuando es perseguido por un monstruo, esto reforzará la evitación de dicho estímulo. Esto genera que el estímulo aversivo se mantenga y a su vez refuerza la conducta evitativa al obtener una disminución de la ansiedad o el mello o el yuyo, al menos de manera momentánea, siempre y cuando el estímulo aberrante no esté presente. Esto sería un refuerzo negativo, ya que quita algo que disgusta o molesta, genera dolor o en este caso, terror. No seguimos huyendo porque haya peligro, sino porque huir nos alivia. Básicamente, el miedo no solo se aprende, sino que es posible mantenerlo. Ahora, vamos a perturbar tu mente con los ejemplos del anime. El terror es un mecanismo que se usa en el anime todo el tiempo, especialmente cuando hay un trauma, un contexto de violencia o un suceso trágico. El miedo se puede convertir en una huella, una memoria emocional, que se reproduce incluso cuando no hay un peligro real. Recordemos, las emociones no obedecen a la realidad del mundo, sino a la realidad que estés percibiendo. Y si percibes peligro, sentirás el peligro y vivirás el miedo. Ahora, hablemos de Kaneki. Kaneki, mi anime no tiene segunda temporada, Ken. Kaneki representa este condicionamiento, refuerzo y sostenimiento de una respuesta. Evitar el miedo lo conserva. Durante su tortura con Jackson, Kaneki asocia el dolor y esa vulnerabilidad con peligro. Kaneki no solo cambia físicamente, su mente queda atrapada en ese ciclo de aprendizaje del miedo. Esta tortura no solo representa el dolor físico que sintió, representa la creación de un patrón de comportamiento, representa una huella cognitiva, una cicatriz que no se podrá borrar y que guían sus creencias, pensamientos y conductas. Kaneki busca evitar el sufrimiento, genera conductas de evitación. Acá, quiero aclarar que el evitar algo no es como tal malo, ya que todo depende del contexto, pero cuando estas conductas nos impiden afrontar situaciones y solo logran que se mantenga la dolencia,
volviéndose inapropiadas a las necesidades de la persona, ahí es donde se pueden volver problemáticas y, entre comillas, disfuncionales. Puedes huir, pero ¿por cuánto tiempo puedes hacerlo? Hay situaciones que simplemente requieren una solución, no posponer o prolongar la espera. Este patrón comportamental se convierte en una forma de supervivencia, en donde esta conducta cumple la función de evitar el daño y cuidar a la integridad de la persona, en este caso de nuestro protagonista, el canicas. También quiero aclarar que esto no es una crítica al personaje, más bien es normal tener este tipo de conductas en este tipo de experiencias. Recordemos que fue sometido a mutilaciones, humillaciones, violencia psicológica, deshumanización y la incapacidad de defenderse. Con esto cualquiera genera una conducta condicionada al miedo. Lo trágico del refuerzo. Después de la tortura, adopta una actitud fría y distante. Esta frialdad lo hace sentir en control, lo cual reduce su ansiedad. Esto es un refuerzo negativo. En sus combates, la violencia le permite canalizar el miedo. Al destruir la amenaza, siente alivio inmediato. Eso sería un refuerzo positivo. En su relación con Touka o Hinami, evita la cercanía porque teme perderlas. La distancia reduce el miedo al dolor. Otro ejemplo de refuerzo negativo. En fin, cada vez evita lo que le da miedo. Refuerza la idea de que solo el aislamiento garantiza seguridad. Su alivio momentáneo mantiene su miedo vivo. Ahora vamos con otro ejemplo, un ejemplo de por qué no debían dejarnos solos en internet. Uno de los primeros personajes del gore que muchos conocimos, Lucy. No tengo un manga, Lucy. No me sé el apellido de esta tipa. Este personaje está diseñado para que entendamos su deterioro mental, incluso abriendo el tópico del trastorno de identidad disociativo y cómo está mitificado en el anime. Pero eso no es lo que nos trae acá, sino el terror, al menos el que ella vivió. Lucy es una muestra del condicionamiento debido a sus traumas. Desde niña, sufre abuso físico y emocional. Esto lo podemos ver en la escena del perrito, que por obvias razones no voy a poner ni narrar. Asocia a las personas con dolor, humillación, peligro. Estos no han hecho nada más que desgraciar su vida, o al menos eso puede llegar a pensar el personaje. Sus traumas reflejan todo este miedo, cómo ha sido creado y reforzado debido a todas sus experiencias. Recordemos que nuestro cerebro no distingue entre peligro real, si son recuerdos o simplemente percibido. Terror es terror, diría nuestro cerebro. Acá es importante hablar de nuestra memoria emocional. Nuestras emociones, dentro de sus muchas funciones, nos ayudan a recordar, fungen como un potenciador en ese aspecto. El miedo es potenciado en la amígdala y es fundamental en la asociación de recuerdos y emociones. Esto hace que primero no sea tan fácil asociar información a experiencias a emociones y sensaciones. Y segundo, explica por qué no solo basta con saber que algo no es real para dejar de sentir miedo. La amígdala, entre muchas otras funciones, es indispensable para la formación de la respuesta del miedo, por medio de la formación de recuerdos ligados a esta emoción. Esto, en conjunto con otras funciones que no explicaré para no alargar más este video, pueden desencadenar en la respuesta de lucha o huida al mandarle un mensaje de auxilio al hipotálamo. Volviendo con nuestra pacifista favorita. Todo lo anteriormente dicho hace que Lucy, cada vez que sienta o perciba una amenaza, responda con violencia. Esto hace que su ansiedad y su miedo disminuyan. El entorno deja de ser amenazante al deshacerse del estímulo aversivo. Sea o no, esto es una amenaza real. Esto, como ya lo vimos, refuerza su conducta agresiva y a su vez su miedo por las razones anteriormente expuestas. Algunos ejemplos de esto son: en su infancia, cuando elimina a quienes la humillaron y desviven al perrito. El maltrato es al menos momentáneamente. Esto es un refuerzo negativo, que por cierto, aquí entre nosotros, bien merecido lo tenía. De igual manera, el trauma también lleva consigo reacciones automáticas, como al momento de sentir a alguien con sus vectores, siente la necesidad de eliminar dicha amenaza. Al eliminar el estímulo, el miedo desaparece. Desde la terapia cognitivo-conductual se podría explicar la transformación de New como una conducta de evitación, reforzada por la sensación de seguridad y evitación de la experiencia. Esto no quiere decir que el trauma no sea real o que el trastorno del que está basado no lo sea tampoco. Es más bien como si, entre muchas comillas, se fuera de año sabático mientras el desmadre pasa y otro lo afronta, y luego pues vuelves más chill. Esto dicho de una manera obviamente muy simplificada, ya que no es el objetivo del video.
Como resultado de todo esto, el cerebro de Lucy aprende que eliminar es igual a sentirse segura. Se traduce en asociar el miedo a sentir ira en acciones ilegales, y estas acciones letales en alivio. Pero no todo es malo o terrorífico. Viene el arma tirada en el piso que vamos a usar para derrotar a los demonios que se vienen dentro de nosotros. Exponerte te salva. Es el garrote golpeador de miedos felices. Desde la terapia cognitiva conductual, junto con todas sus variantes y especies, básicamente buscamos reaprender que el estímulo ya no es peligroso. Esto se hace desde la exposición, de a poquitos, gradualmente, enfrentando al miedo, pero no a putazos, sino desde la experiencia, desde la aproximación. Se busca estar de pie incluso si quieres correr, se basa en mantener los ojos fijos al miedo, no simplemente eliminarlos como nos enseña Lucy. Buscamos romper este ciclo de refuerzo. Si puedo hacer que se queden con una enseñanza del video, sería: mientras no enfrentemos el miedo nos acompañará. Será la sombra que nos persiga en nuestros más oscuros pensamientos, incluso aunque lo evitemos, o mientras duermas. En fin, como diría Vladimir, una japa y a mimir. Si te gusta este contenido no dudes en suscribirte, los videos mejorarán con el paso del tiempo, o al menos eso esperamos. Si no te gusta el contenido, suscríbete y muestra tu odio con un like.